Saludos, hoy vamos a hablar de esmeraldas. Y no de esmeraldas cualquiera, sino de las que pertenecieron originalmente a la emperatriz rusa Catalina I y veremos qué fue de ellas. Empezaré con el hecho de que muchas joyas rusas por una razón u otra se han perdido o se guardan en colecciones personales, pero algunas de ellas siguen en Rusia y se pueden admirar en el museo. ¿Por qué elegí a la emperatriz rusa? Porque tenía una enorme cantidad de joyas y algunas de ellas fueron a parar a familias reales europeas o a personas muy ricas. ¿Qué tipo de joyas tenía Catalina? Por ejemplo, el museo conserva ahora los maravillosos pendientes de la emperatriz con esmeraldas cabujón y diamantes. También es conocido el broche de Catalina con una enorme esmeralda de talla octogonal de 70 quilates. Esta joya se encuentra ahora en una colección privada. En 2010, el broche se vendió en una subasta de Christie's por $1.650.500. Esta lujosa joya fue obsequiada por Catalina la Grande como regalo de bodas a su nuera, la esposa de Pablo I, María Feodorovna. Más tarde, la baratija pasó a ser propiedad de los parientes alemanes de la princesa. Tras pasar por 3 generaciones de herencia, en 1972 el broche apareció en una prestigiosa subasta y fue vendido a un coleccionista privado. Durante varias décadas no se supo nada de ella. Volvió a subastarse en 2010. Otra de las maravillosas joyas de Catalina se vendió en una subasta en 2019. Un collar con una esmeralda de 75 quilates y diamantes fue comprado por 3.370.000 libras. La esmeralda de este collar formaba parte originalmente de la colección de Catalina I y pesaba 107 quilates. Tras el fallecimiento de la emperatriz, pasó a ser propiedad de su hijo Pablo I. Posteriormente, la piedra fue propiedad de Alejandro I, Nicolás I y Alejandro I. El zar Alejandro I regaló la esmeralda a la novia de su hijo, María Pavlovna. María Pavlovna era una famosa amante de las joyas, una mujer de carácter astuto, inteligente y aventurera. Tras la Revolución de 1917, no solo consiguió escapar de Rusia, sino que también se llevó consigo una enorme cantidad de joyas familiares. La gran duquesa incluso robó algunas de estas joyas de su confiscado palacio de Vladimir delante de las narices de los bolcheviques que lo custodiaban, habiendo contratado para ello a un espía inglés. Entre las joyas que se llevó María Pavlovna había una esmeralda de 107 quilates de incalculable valor. La gran duquesa murió poco después de huir de Rusia, y sus hijos vendieron las joyas que se había llevado a monarcas europeos y millonarios estadounidenses. La esmeralda de Catalina I fue adquirida por el joyero francés Pierre Cartier. En el taller de Cartier, la piedra fue tratada posteriormente, dándole forma de gota. Como resultado, el peso de la esmeralda se redujo a 75 quilates. Los joyeros llevaron a cabo este tratamiento para mejorar la pureza de la piedra. Los artesanos hicieron que la esmeralda tratada formara parte de un costoso collar de diamantes que perteneció al millonario estadounidense Whitney. Este collar se vendió más tarde a John Rockefeller, Jr., conocido por su afición a las esmeraldas. 2 décadas más tarde, los Rockefeller vendieron la joya en una subasta de Christie's por 770.000 libras. El collar reapareció en subasta en 2019. Otra joya, cuya propietaria original era muy probablemente Catalina I, es un collar de esmeraldas con diamantes. Esta joya se vendió en subasta en 1996. Antes de eso, durante 2 siglos la reliquia estuvo guardada en la familia de los condes de Buckinghamshire. Según la leyenda familiar de los condes, Catalina la Grande regaló este collar a Sir John Hobart, conde de Buckinghamshire, durante su visita a Rusia en misión diplomática. La misión del conde fue un fracaso. John no consiguió que se firmara un importante tratado y Catalina I le regaló el collar como consuelo. Según otra leyenda, John era uno de los favoritos de la emperatriz rusa, por lo que recibió un regalo tan caro. Sin embargo, esta versión sigue pareciendo poco probable. John fue embajador de Inglaterra en Rusia de 1762 a 1765. En aquella época Catalina acababa de ascender al trono y su favorito no era, por supuesto, un diplomático extranjero, sino Grigori Orlov, que la ayudó a dar un golpe de estado. Sir John Hobart no tuvo hijos. Por lo tanto, tras su muerte, el collar pasó a ser propiedad de su hija Amelia. Tras el fallecimiento de Amelia, la joya fue heredada por su sobrino John.
En 1931, se encargó un nuevo engaste para el collar. El collar adoptó la forma en la que ha llegado hasta nuestros días. Las joyas fueron vendidas en 1996 por sus propietarios debido a dificultades financieras para salvar su castillo. El collar de Catalina fue adquirido por un museo privado japonés, donde se conserva en la actualidad. Gracias por vernos.